Hola, hola, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a estar viendo las listas con nexo simple. También en la literatura la van a poder encontrar en algunos lugares como listas enlazadas. ¿Ok? Vamos a hablar un poco por qué surgen las listas enlazadas, qué problemas nos resuelven con respecto a las estructuras de datos que conocemos hasta ahora, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que es, cómo se implementa, cómo se lleva al diagrama de clase. ¿Ok? Entonces, listas con nexo simple. Durante el curso vamos a ver otro tipo de listas con nexo, ya sea dobles, circulares, y vamos a entrar más en detalle con lo que tiene que ver con implementación y eso propiamente tal. Hoy vamos a empezar esto de manera conceptual para que vayan entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de listas con nexo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, para cuando nosotros necesitamos almacenar más de un dato, ¿cierto? Lo que nosotros ocupamos es un arreglo, ¿sí? Porque tenemos las variables donde se puede almacenar un único dato, pero hay veces que necesitamos guardar más de un dato del mismo tipo, y entonces para eso utilizamos los arreglos. Puede ser un arreglo de entero, un arreglo de booleano, un arreglo de estudiante, de todos los tipos que se le puedan ocurrir a ustedes, puede haber un arreglo, ¿ok? Ahora, esta estructura es la que hemos estado utilizando hasta ahora y siempre van a estar los datos uno detrás del otro de manera secuencial. Por eso es que a los arreglos se le denomina como estructura de datos secuencial. Porque acá en el 0 hay un elemento, en el 1 hay otro, en el 2 hay otro y así sucesivamente. Siempre van a haber un elemento detrás del otro. ¿Ok? Cuando ustedes van a la memoria RAM y ven el arreglo almacenado, va a estar todos los datos juntitos, sin espacio entre medio. ¿Ok? Entonces, las desventajas que tiene el arreglo. Primero, si el arreglo no está ordenado, la búsqueda es lenta. Es decir, imagínense que quieren buscar un elemento en el arreglo, a ver si existe o no existe. Entonces tienen que ir uno a uno. Porque si el arreglo está ordenado, ya pueden ir a la mitad y decir, ok, si el que estoy buscando es mayor que este, entonces nada más tengo que buscar en la segunda mitad. Pero si es menor, nada más tengo que buscar en la primera mitad. Y esto se conoce como búsqueda binaria. Se puede ir acortando y hacer mucho más rápido la búsqueda. Ahora, cuando el arreglo no está ordenado, esto no se puede hacer. Para buscar un elemento necesariamente voy a tener que ir uno a uno preguntándole si cumple la condición que yo necesito. ¿Ok? Es decir, si estoy buscando un elemento que sea igual a determinado valor, yo tengo que ir uno a uno en las posiciones de ese arreglo preguntándole si son igual a ese valor. ¿Ok? Entonces, esto es lento porque en el peor de los casos, cuando no está el elemento, tengo que ir por cada una de las posiciones hasta el final del arreglo. Ya tengo que preguntarle a todas las posiciones. En un arreglo ordenado, si está ordenado, si yo tengo que todos mis datos mantenerlos ordenados, la inserción es lenta. Porque si es no ordenado, yo inserto al final y listo. No me importa si quedó ordenado o no. Pero si el arreglo está ordenado, yo tengo que buscar en qué posición tengo que insertar y después todo lo que hay de esa posición para atrás, correrlo una posición hacia la derecha y luego en el espacio que me quedó vacío, insertar el elemento que yo quiero. Entonces eso es lento porque tengo que correr muchos elementos. Imagínense que yo quiero insertar un elemento que es menor que todos los que ya están en el arreglo. Entonces tendría que correr todo lo que hay en el arreglo, una posición hacia la derecha y después insertar este elemento en la primera posición. Entonces por eso se dice que en un arreglo ordenado la inserción es lenta. Y en ambos casos la eliminación es lenta, no importa si eres ordenado o desordenado, tú siempre vas a tener que buscar el elemento que quieres eliminar y luego vas a tener que correr todo lo que hay hacia la derecha, vas a tener que correrlo un lugar hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces por eso es que la eliminación es lenta. En el peor de los casos, el elemento que yo quiero eliminar de mi arreglo es el que está al principio, el primer elemento. Si yo quiero eliminar el primer elemento de un arreglo, voy a tener que correr todos los elementos que hay después de él hacia la izquierda. Ya esas eliminaciones nosotros las vimos al principio del curso. ¿Ok? Y el tamaño de un arreglo no puede ser cambiado, que esto es una de las principales desventajas. Yo desde un inicio tengo que decir de qué tamaño es el arreglo. ¿Ya? Si es de 2000, si es de 3000, si es de 4000. ¿Ya? Pero yo quizás voy a necesitar una estructura de datos que yo pueda insertar, insertar, insertar y agrandarlo hasta cuanto yo quiera y que después pueda eliminar y eliminar y eliminar y que se modifique el tamaño de esa estructura.
¿Ok? Pero fíjense que en un arreglo, por ejemplo, los contenedores que nosotros tenemos hasta ahora, lo que hacemos es que declaramos un arreglo lo suficientemente grande para que pueda almacenar todos los datos que yo quiera, ¿ya? Pero eso tiene una desventaja. ¿Qué desventaja tiene? De que yo estoy reservando mucha memoria, momentito, yo estoy reservando mucha memoria cuando quizás yo solamente necesito, cuando yo quizás solamente necesito, qué sé yo, 100 posiciones de memoria para almacenar 100 elementos. Entonces voy a estar reservando 1000 posiciones para un arreglo, porque el arreglo tiene que ser de tamaño fijo, entonces yo quiero que pueda aguantar la máxima, la máxima cantidad de inserciones posible. Sin embargo, hay otro tipo de estructura que es la que vamos a estar viendo hoy, que es que yo voy a poder insertar, insertar, insertar y da igual el tamaño porque no hay que definir un tamaño de antemano. ¿Ya? Entonces, estas estructuras van a crecer con el tiempo y si después yo no necesito determinados nodos, los puedo ir eliminando y se va a achicar también con el tiempo. No es como el arreglo que yo lo creo de 1000 elementos y ese arreglo va a ser de 1000 elementos desde que lo creé hasta que se acabe el programa. ¿Ya? Sin embargo, estas estructuras que vamos a estar viendo hoy, le voy a poder ir insertando, insertando, insertando y puede que en algún momento tenga 1000 elementos, pero si después empiezo a eliminar, solamente se va a estar ocupando en memoria los elementos que tiene la estructura de datos actual. Es decir, no va a necesitar espacios que no están siendo utilizados, como es el caso de los contenedores implementados con arreglo. ¿Ya? Igual tiene sus desventajas y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Ya? Estas son las listas con nexo. Las listas con nexo son una estructura de datos que trata de darle solución de alguna manera a los problemas que tenemos con los arreglos. De todas maneras, no es una bala de plata que va a solucionar todos nuestros problemas. Las listas con nexos son buenas para determinados tipos de problemas, pero para otros tipos de problemas no son tan óptimas. Entonces, en dependencia del problema que yo tengo, yo debo ver si me conviene tener un arreglo ordenado o una lista con nexo. Ahí yo veo en dependencia. Entonces, yo tengo que saber que un arreglo, la búsqueda es lenta, la inserción, si el arreglo es ordenado, es lenta, la eliminación también y que el tamaño va a ser fijo. Esas son como las desventajas con las que yo juego con un arreglo. Pero tengo otras ventajas, como que puedo tomar el elemento que hay en una posición súper rápido y cosas así. ¿Ya? Entonces, en dependencia de lo que yo quiera hacer. Ahora, las listas con nexo es una estructura de datos que tiene un número variable de ítems. ¿Ya? No es como un arreglo que siempre va a tener la misma cantidad, sino que va a tener un número variable y yo lo voy a poder insertar, agrandarla, achicarla y trabajar con esta estructura. ¿Ok? Después de los arreglos, porque los arreglos son las estructuras de datos más utilizadas a nivel de cualquier lenguaje de programación. Pero después de los arreglos, las listas con nexos o listas enlazadas son las estructuras de datos más populares. Se ocupan mucho también. ¿Ya? La ventaja que tiene es que ahora me permite insertar rápido y eliminar rápido también. Y otra ventaja grande que tiene es que el tamaño se agranda o se achica en dependencia de los elementos que tenga insertados. Ya no va a tener un tamaño predefinido gigantesco por gusto. ¿Ok? La desventaja es que la búsqueda es lenta. Y también cuando yo necesito, por ejemplo, una lista enlazada, no es como un arreglo, que en un arreglo todos los elementos están uno detrás del otro, ya son contiguos. En la lista enlazada los elementos pueden estar en cualquier parte de la memoria RAM. ¿Ok? Entonces esto tiene una ventaja, ¿no? Tiene la ventaja de que como yo no necesito tener todo contiguo, yo no tengo que estar reservando desde el principio el tamaño. Por lo tanto, yo puedo agrandarlo y achicarlo. Ahora, la desventaja que tiene es que como yo no sé en qué posición de memoria está el elemento que está en la posición 5 del arreglo, por ejemplo, acá en el arreglo, yo sé dónde está el primer elemento. Entonces, si yo quiero ir al quinto elemento, en el arreglo es predecible, porque como uno está detrás del otro, yo digo, ok, este que está en la primera posición, yo sé dónde está en la memoria, entonces el que está en la quinta posición está 5 posiciones más a la derecha, ¿ya? Como están todos los elementos contiguos, eso es predecible. Si yo quiero el que está en la posición 2000, entonces yo me muevo 2000 posiciones hacia la derecha. Ahora, lo que pasa con las listas enlazadas es que los elementos no están uno detrás del otro. Por lo tanto, si yo quiero ir al que está en la posición 1000, yo no tengo la garantía de que el elemento que está 1000 posiciones después va a ser
justo el que está en la posición 1000 de la lista enlazada. Ya, no necesariamente, porque no están unos detrás del otro. Ya, entonces eso también puede llegar a ser una desventaja, que yo no puedo, no es como el arreglo, que yo digo, ok, yo quiero el elemento que esté en la posición 500 y me lo da súper rápido, porque es predecible. Pero en la lista enlazada, para obtener el elemento que esté en la posición 500, yo tengo que ir desde el primero y moverme al segundo, después moverme al tercero, moverme al cuarto y así ir hasta el que esté en la posición 500. No puedo obtenerlo a él solo. Y eso es otra desventaja. La búsqueda y también la obtención de un elemento según su posición también es lenta. ¿Ya? La estructura un poco de las listas con nexo es esto que ustedes ven acá. Un nodo va a tener dos partes fundamentales. Va a tener primero el dato, porque si yo quiero una estructura de datos, si yo quiero una lista enlazada, es para almacenar datos, no es para otra cosa. Entonces yo de alguna manera tengo que tener un lugar donde almaceno el dato. En este caso son enteros, pero pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser cualquier clase que ustedes que creen, igual pueden ser float, pueden ser string, lo que se les ocurra puede ser este dato de acá. ¿Ya? Y además de tener el dato, también tengo que tener el enlace. Y eso también puede ser una desventaja con respecto al arreglo, ¿no? Que en el arreglo yo solamente guardo el dato y listo. Y en estas listas enlazadas tengo que almacenar un dato y tengo que almacenar también un enlace al siguiente nodo. Porque recuerden, como los nodos no están uno al lado del otro en la memoria, ya, sino que están esparcidos, este está en una posición y tengo que tener una dirección hacia la posición de memoria donde está el otro. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme un segundito. Ya, acá voy a crear. Ya, acá, a ver. Fundamentalmente, de lo que les estoy hablando es de esto. En el arreglo, yo voy a tener así. Ya, recuerden, la memoria RAM es donde se almacenan siempre todos los datos que están en sus programas en ejecución. Ya, todos los enteros, todas las variables, todas las cosas. Ya, entonces, la memoria RAM ustedes pueden verla como un arreglo gigante que ocupa todo lo que hay en su sistema operativo y la comparten todos sus programas que están ejecutándose, ¿ok? Entonces, cuando ustedes crean un arreglo, lo que hace es que reserva un pedacito de la memoria RAM. Recuerden, ustedes tienen una memoria RAM que tiene varios gigas. Entonces, si ustedes tienen un arreglo de 100 elementos y cada elemento es un entero tiene 4 bytes. 4 bytes, entonces su arreglo se va a llevar 400 bytes. 400 bytes es nada. Para una memoria que tiene mínimo 2 GB, 400 bytes es la nada misma. Entonces, su arreglo acá está con 100 enteros, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar con los arreglos es que esos 100 enteros van a estar uno detrás del otro, ¿ya? Esto es un arreglo. Ahora, cuando ustedes tienen una lista con nexo, ustedes lo que tienen es un elemento en una parte de la RAM, otro elemento en otra, no necesariamente están contiguos, ¿ya? Aquí este quizás está más cerca, este después está más lejos, ¿ya? Entonces, no les basta solamente tener valores, ¿ya? Porque si tiene solamente valores, entonces, ¿cómo ustedes saben? Ya, este es el primer elemento. ¿Y cómo saben en qué parte de la memoria está el siguiente? Entonces, además de tener el valor, tienen que tener el enlace al siguiente elemento. Este también tiene que tener enlace al siguiente elemento y este también. ¿Ya? Pero los elementos están diseminados por la memoria RAM. No están como en un espacio contiguo. Por lo tanto, al estar diseminados, yo después puedo decir, ok, quiero insertar otro elemento y la memoria RAM me da un pedacito, yo lo inserto y después le digo a este, mira, este fue el que inserté. Si elimino uno, la memoria RAM entonces dice, ok, y este le toca a este ahora. Ahora, en el arreglo, como todos están contiguos, yo cuando lo declaro tengo que declarar cuántos elementos quiero. Porque la memoria RAM tiene que reservarme todo ese pedazo para mí, para que después no lo ocupe otro programa. ¿Ok? Y por eso es que en el arreglo todo está contiguo. Ahora, si yo aquí en el arreglo digo quiero el elemento que esté en la posición 5, entonces
Él sabe que el arreglo empieza acá. Entonces, como el arreglo empieza acá y él sabe que todas las posiciones están contiguas una tras la otra, él ya sabe que el que está en la posición 5 está acá. ¿Ya? A esta posición tiene que sumarle 5 posiciones y llega. Pero sin embargo, si aquí yo quiero al que esté en la posición 5, aquí pueden haber entre medio 2000 espacios de memoria RAM, aquí pueden haber 100, aquí pueden haber 51, aquí pueden haber 12. ¿Ya? Entonces, como esto es aleatorio, en dependencia de los usos que vaya teniendo la memoria RAM, no hay manera de que yo, sabiendo dónde está el primer elemento, pueda saber en qué posición está el quinto, ¿no? Es decir, para llegar al quinto yo tengo que ir desde el primero al segundo, después al tercero, después al cuarto y después al quinto, ¿ya? Y eso es una de las desventajas de esta memoria, de estas listas con nexo. Entonces, por eso es que le digo, tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, para indicar que llegué, por lo general lo que hacemos es que acá este primer elemento de la lista con nexo es el que yo almaceno. Yo almaceno este primer elemento. Entonces este primer elemento va a estar apuntando al siguiente. Y cuando ya llegue al último, ese último, en lugar de estar apuntando a otro elemento, va a estar apuntando a un null. Ya cuando yo le pide el siguiente, lo que me va a devolver es un null. ¿Ok? Esto es parecido, imagínense una fila. Cuando ustedes llegan a una fila, ya, para tener almacenada toda la fila, usted lo único que necesita saber es quién es la última persona, ¿cierto? Cuando ustedes están en una fila, ustedes solo tienen que saber quién es la última persona y si después quieren enumerar a todos los que están en la fila, ustedes van a la última persona y le dicen, ¿quién está antes de ti? Esta persona. Ah, ok. Y a esa persona le dice, ¿quién está antes de ti? Esta otra, esta otra, esta otra. Y así se va moviendo por la fila, ¿ya? Pero cada persona que hay en la fila solamente tiene conocimiento de quién está antes de él. ¿Ya? No tiene conocimiento de quién está 5 antes de él o quién está 500 personas antes de él. ¿Ya? Eso, bueno, en una fila normal, ¿no? A nosotros en Cuba, por ejemplo, como hay mucho problema con las micros, cuando uno pide la micro, uno por lo general le dice ya, última persona, a tal persona. Ah, porque hay una fila grande esperando la micro. Entonces, última persona, no, yo soy el último. Ah, y detrás de quién va, detrás de él. Y detrás de quién va, y entonces uno siempre tiene que no saber quién es el último, sino saber quiénes son los 5 últimos. Porque hay personas esperando varias micros, entonces si una de las que hay antes que tú se va en otra micro, entonces desajusta la fila. Y es complicado desajustar la fila porque a esa hora llega la micro y todos quieren subir. Entonces, pero bueno, en una fila normal, solamente nos basta con saber quién es la última persona. ¿Ok? Entonces, ok, este es el concepto de lista con nexo simple. Vamos entonces a ver un poquitito ya más. Aquí en términos generales, yo creo que en la próxima clase ya se los voy a enseñar cómo implementarlo y todo. De todas maneras, en las clases prácticas igual en las ayudantías van a practicar esto de la programación, ¿no? Pero igual en la clase que viene vamos a hablar un poco de listas con nexos dobles y además vamos a ver si alcanzamos a implementar un poco de hacer un poco de código, ¿ok? Para que se aclaren todas estas dudas. Ya, entonces, cuando implementamos listas con nexo, tenemos que implementar una clase nodo. Y en la clase nodo, adentro tienen que haber dos cosas, que esto era lo que les estaba hablando. Tiene que haber un dato, en este caso es un entero, pero aquí puede ser estudiante, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran almacenar en esa lista. ¿Ya? En este caso, a ver, en este caso es una lista de enteros. Por eso es que acá yo tengo almacenado enteros. Pero yo puedo querer almacenar en lugar de entero estudiante y tener una lista enlazada de estudiantes. Entonces aquí pongo private estudiante y dato o lo que quiera poner. Esto es un nombre variable. Ya, ahora luego yo tengo que tener un enlace a otra instancia, pero fíjense de qué tipo es esta instancia. Esta instancia es de tipo nodo. Y aquí ya yo tengo un nodo, ya es decir, mi clase es nodo y adentro tiene una variable de tipo nodo. Fíjense que esto es como... Bueno, es que ustedes no han visto recursividad, claro, pero es como un tema de que yo defino mi tipo y dentro tengo una clase, tengo una instancia de mi mismo tipo. ¿Ya? Porque esta clase va a instanciar a determinado elemento
y ese elemento va a poder acceder al siguiente elemento. Es decir, yo le voy a poder decir, dame tu siguiente. A un nodo cualquiera yo le puedo decir, dame tu siguiente, y me va a devolver lo que tiene en este valor de la variable. ¿Ya? Y ese va a ser el siguiente al que yo me puedo mover. Después ese siguiente, como es un nodo, también va a tener otro siguiente, y así puedo ir pidiéndole siguiente, 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 y moviéndome hasta el final. Cuando este siguiente valga null, sea igual a null, eso lo que quiere decir es que llegué al final de mi lista. ¿Ya? El nodo que el siguiente sea null es el último nodo de mi lista enlazada. Aquí los 3 puntos es el constructor, ya que el constructor recibe el dato, y los get y los set. Tengo que tener un get siguiente, un set siguiente, un get dato, un set dato. ¿Ok? Ya, entonces sería algo como esto. Algo como esto. Este sería el código y este sería el diagrama de clase. Fíjense, aquí hay una cosa bien interesante. Primero, ya es lo mismo que está en el código. Privado, entero, dato. Aquí este tipo, ustedes saben, puede variar en dependencia de lo que quiera almacenar en mi lista. Privado, nodo siguiente. ¿Ok? Aquí tengo un constructor nodo. Aquí tengo el get dato, que me da el valor de este dato. Tengo el get siguiente y el set siguiente. El get siguiente me devuelve el valor de esta variable. En este caso un nodo. Ahora, ojo, como esta variable es de tipo nodo, yo tengo un enlace hacia mi propia clase. ¿Ok? Tengo un enlace hacia nodo. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo una clase que aquí adentro tiene algo que es estudiante, y estudiante es una clase definida por mí, esto en el diagrama de clase tiene que estar apuntando a la clase estudiante. Sin embargo, fíjense que aquí tengo la clase nodo y adentro tiene una variable que es de tipo nodo. Entonces tiene que estar apuntándose a sí mismo. ¿Ok? Entonces por eso es que está como este autoenlace acá. Ya aquí la clase nodo completamente implementada sería esto que ven acá. Private dato, el nodo siguiente. Aquí está el constructor. Incluso yo puedo hacer un constructor que no recibe un siguiente. Que el siguiente me lo pasen después por este método, sino que reciba solamente el dato y el siguiente sea null la primera vez que se cree el nodo. ¿Ya? Incluso puedo hacer dos constructores, uno que recibe el dato y el siguiente y otro que reciba solamente el dato. Ahí ustedes pueden ir variando implementaciones en dependencia de cómo quieren que esté implementado el nodo. ¿Ya? Entonces, esa es la implementación de un nodo. No hay más magia que eso. ¿Ok? Ahora, donde viene lo quizás un poquito complicado es cuando yo voy a implementar una lista con estos nodos. ¿Ya? Porque en la lista enlazada, ahí sí voy a tener que implementar insertar, eliminar. Entonces, para insertar, eliminar y buscar, ya hay que hacer otras cositas. ¿Ok? Pero antes de pasar a explicar un poco eso, vamos a primero decir que para tener esta lista solamente necesito una referencia al primer elemento. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una lista de nodos, yo solamente necesito saber cuál es el primero. Porque desde ese primero yo voy a poder acceder al siguiente, luego al siguiente, y así sucesivamente voy a poder ir por toda la lista. ¿Ok? Entonces solamente necesito, cuando yo tengo un contenedor que en vez de estar implementado con arreglo, esté implementado con lista enlazada, solamente tengo que tener acceso al primer nodo. No tengo que tener todos los nodos almacenados en mi contenedor, sino simplemente el primero. Y si después yo quiero pasar por todos, voy pidiéndole el siguiente y así paso por todo. ¿Ya? Ahora, cada elemento de la lista contiene una referencia al siguiente elemento de la lista. Por eso es que después yo voy a poder acceder a todos los demás. El último elemento, el siguiente del último elemento va a ser null. Por lo tanto, el nodo último, en la variable siguiente, el valor va a ser null. Y así es como yo sé que llegué al final de la lista. ¿Ya? Y cada elemento de la lista tiene que contener al menos dos campos, información y siguiente, es decir, el dato y una referencia al siguiente. Si después ustedes dicen, mira, a mí me conviene en el nodo almacenar esto otro, bueno, ya lo almacenan más cosas. Pero lo mínimo que van a necesitar es almacenar el dato y una referencia al siguiente. ¿Ok? Ahora, en una lista con nexo, la única manera de encontrar un elemento en particular es buscándolo a través de la cadena de elementos. Es decir, no es como en el arreglo que, como es un almacenamiento secuencial, como dice acá, yo puedo acceder al elemento que está en la posición 500 o al elemento que está en la posición 1000. Acá no, acá yo para ir al elemento que está en la posición 1000 voy a tener que ir uno a uno, porque yo solamente voy a tener acceso al primer elemento. Entonces voy a tener que ir siguiente, siguiente, siguiente,
y así sucesivamente. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Operaciones que se van a poder hacer es insertar un ítem al comienzo, iterar a través de la lista. Insertar al comienzo porque no tiene sentido insertar en el medio ni nada así, a no ser que yo quiera tener una lista enlazada ordenada, pero no le veo mucha utilidad tener una lista enlazada ordenada porque como no puedo ir justo a la mitad, es decir, no puedo decirle una lista enlazada, dame el elemento que está justo a la mitad, entonces no voy a poder implementar una búsqueda binaria, por lo tanto no tiene mucho sentido. La lista enlazada casi siempre voy a querer insertar al principio, ¿ok? Iterar a través de la lista para desplegar su contenido, para procesarlo, para lo que sea. Yo, como ya tengo el primero, voy a poder decirle, dame el siguiente, lo proceso, dame el siguiente, lo proceso, y así sucesivamente. Además voy a poder buscar en la lista, es decir, si yo quiero un elemento con una clave dada, una clave, entiéndase, quiero un elemento que, qué sé yo, un alumno que tenga determinado nombre o que tenga determinado root o un curso que tenga determinado código. Entonces yo voy a poder buscar en un elemento y decirle, ¿el código tuyo es igual al que estoy buscando? No, entonces dame el siguiente. ¿El código tuyo? No, dame el siguiente. Y así. Y voy procesando uno a uno los elementos hasta que encuentre un elemento que el código sea igual al que yo estoy buscando. ¿Ok? Y eliminar un ítem con una clave dada, bueno, lo primero que se hace es buscar el ítem. Cuando encontré el ítem, entonces ahí lo saco de la lista de cierta manera. Entonces vamos a hablar un poquitito de estas operaciones. ¿Ok? Es decir, iterar se explica por el solo. Iterar es, tengo el primer elemento, después me muevo al siguiente, me muevo al siguiente y así. Mientras, hago como un while, mientras el elemento en el que yo estoy no es igual a null. Porque si es igual a null, quiere decir que ya llegué al final de mi lista. ¿Ok? Mientras no sea igual a null, lo proceso y luego le pido el siguiente y me muevo así hasta que no sea null. Es decir, el pseudocódigo sería algo como esto. Ya, es decir, sería algo así. Imagínense que el primer elemento va a estar en una variable que se llama first. ¿Ya? Yo voy a tener, perdón, voy a tener un nodo. Voy a tener un nodo que se va a llamar current. Current es como actual. Nodo current y va a ser igual a first. Es decir, en primera instancia va a ser igual a first. O también se le llama cabecera, como ustedes quieran. Es el primer elemento. Entonces, el pseudocódigo es algo como esto. While current distinto de null. Es decir, mientras current sea distinto de null, aquí voy a poner un comentario y voy a poner procesar current. Esto procesar current puede ser imprimirlo, puede ser, qué sé yo, sumarlo a un acumulador que voy llevando, dependencia de lo que ustedes quieran hacer con ese nodo. ¿Ya? Y entonces si me quiero mover al nodo siguiente, ahora digo current es igual a current.get siguiente. ¿Ok? Y esa es la iteración. Así es como yo itero a través de la lista. Fíjense, primero current es igual al primero de la lista. Si es distinto de null, entonces lo proceso y me muevo al siguiente. Es distinto de null, lo proceso, me muevo al siguiente, así hasta que yo llegue a uno que cuando le diga get siguiente va a ser null, porque es el último de la lista. Y entonces así es como se itera por una lista enlazada. Ok, entonces iterar es bastante fácil. Buscar, bueno, para buscar es como bien parecido al iterar, lo que aquí en vez de procesar, ya, lo que en vez de procesar yo me voy moviendo y yo digo mientras current sea distinto de null. Aquí se puede hacer de varias maneras, pero bueno, me gusta esta. And current. Aquí hago como la comparación. Punto. eh, current es un nodo, entonces le pido el dato. Get dato. Eso me va a devolver un dato. La línea sigue acá abajo. Y ese dato puede ser un estudiante, por ejemplo. Entonces yo al estudiante puedo decirle
Este getDato me devuelve un estudiante, por lo tanto después le puedo decir getRoot. Imaginen que estamos buscando por root. GetRoot y eso me va a devolver el root del estudiante. Entonces a ese root yo le digo punto equals. Imagínense que en esta función me pasaron por parámetro un root que es el que tengo que comparar. Ya. Entonces, aquí le pongo un no. Ya, fíjense lo que le estoy diciendo al while. Le estoy diciendo, mientras el current sea distinto de null, ¿esto qué quiere decir? Mientras no haya llegado al final de la lista. Mientras no haya llegado al final de la lista y el current, el root del current no sea igual al que yo estoy buscando, muévete al siguiente, muévete al siguiente. Entonces, cuando yo salgo acá, puedo salir por dos razones. O porque llegué al final de la lista, es decir, que se cumplió esta condición, ¿ya? O porque se cumplió esta otra condición, que encontré el root que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que decir, si current igual a null, eso quiere decir no se encontró el elemento. ¿Ya? Sí, dígame. Un O. Es que, a ver. Espérate. No, déjame ver. Si curren distinto de null, o tú me dices aquí poner un OR. Ya. OR no curren. A ver, es que si yo pongo el OR, ya. A ver. Yo quiero. ¿Por qué yo pongo el AND? Por una cosa. Porque yo quiero que cuando me chequee esta segunda. Esta segunda opción. Yo tenga la garantía de que esto no pasa. De que esto. Sí, de que esto pasa. ¿Ya? Porque fíjate, si yo pongo un OR, lo que va a poder pasar es que cuando ocurren 6 igual a null, a ver, cuando ocurren 6 igual a null, él después va a preguntar por esto. Porque esto no se cumplió. Pero va a preguntar por esto. Entonces, como ocurren en null, cuando yo ponga current.getDato, eso me va a dar un error. ¿Ya? Porque al null yo no le puedo poner punto nada. ¿Ok? Entonces, a ver, si pensémoslo de. No nos compliquemos con la programación, pensémoslo de manera sin código. Sin código. Yo quiero. A ver, déjame ver si puedo correr esta pizarra para acá. Vamos a traducirlo al español. Mientras. Mientras. Eh, mientras. Dos cosas. No hayas llegado al fin. Y mientras no hayas encontrado el elemento. Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Mientras no hayas llegado al fin y mientras no hayas encontrado el elemento, muévete al siguiente. Si llegaste al fin o encontraste el elemento, sale. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a llamarle a esto condición 1 y vamos a llamarle a esto condición 2. ¿Ok? Entonces aquí estamos en el dilema ahora si es condición 1 or condición 2 o si es condición 1 and condición 2. ¿No? Es decir, así lo podemos poner. El problema que te estoy diciendo con esto es el siguiente. Es el siguiente.
Eh, es el siguiente, a ver. Es un caso borde cuando esto entra en problema. Que es, imagínate que él llegó al fin. ¿Ya? Llegó al fin, por lo tanto, esta condición no se cumple. ¿Cierto? Es cero. Hasta aquí me siguen, ¿no? Es decir, llegó al fin. Esta condición no se cumple. ¿Ya? Es cero. Por lo tanto, él tiene que chequear esta otra condición. ¿Ok? No hayas encontrado el elemento. No hayas encontrado el elemento. Sí se cumple. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es que cuando llegue al fin, no importe si esta segunda condición se cumpla o no se cumpla, él salga. ¿Ya? Que cuando una de las dos deje de cumplirse, salga. ¿Ok? Entonces, fíjate, si lo hacemos con el OR, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si lo hacemos con el OR, lo que estamos diciendo es, para tú salir de ahí, tienen que dejar de cumplirse las dos condiciones. Es decir, que llegaste al fin y que encontraste el elemento. ¿Se entiende o te estoy perdiendo un poco con la explicación? ¿Aló? Mira, porque el OR, a ver, mira, el OR, cuando tú tienes un OR de dos cosas, ¿ya? Tú tienes una variable A, una variable A y una variable B, y tienes un OR, ¿ya? Si estas dos variables, si esta es cero, esta no se cumple y esta sí, el OR es uno. Si esta se cumple y esta no, el OR es uno. Si las dos, perdón, si las dos se cumplen, el OR es uno. Para que el OR sea cero, estas dos tienen que dejar de cumplirse. Ahora, si aquí en vez de un OR tú tienes un AND, ¿ya? Esto no se cumple, esto no se cumple. Para que se cumpla el AND tienen que cumplirse las dos. ¿Ya? Y esto no se cumple. ¿Ok? Entonces, ya. Claro, entonces si lo hacemos con el OR, estamos diciendo, mira, si cumpliste que no llegaste al fin, ya, aunque encontraras digamos que esta se cumple, esta sí, este es true. Este es true, es decir, no ha encontrado el elemento, es true. Pero este es false, porque sí llegó al fin, ¿ya? Entonces, el OR se va a cumplir y va a seguir en el while. Y yo no quiero que siga en el while. Yo quiero que si una de las dos dejó de cumplirse, salga del while al momento. ¿Sí? Ya, ya. Es decir, yo tengo, claro, a ver, ya para resumir, yo tengo dos condiciones. Hay dos maneras de salir. O llegaste al final de la lista o encontraste el elemento. Cuando se cumplan cualquiera de esas dos condiciones, sal. Pero cuando se cumplan una de las dos, ¿ya? No cuando, perdón, no cuando se cumplan las dos. Entonces, si yo lo hago con el OR, estoy obligando a que se cumplan las dos. Si yo hago un OR con estas dos condiciones, estoy obligando que haya llegado al fin y que además haya encontrado el elemento. ¿Ok? Entonces eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que si encontró el elemento salga. O si llegó al fin, salga. ¿Ok? Y por eso es con el AND. Ya, entonces, mientras no hayas llegado al fin, ¿ya? Y mientras no hayas encontrado el elemento, muévete al siguiente. Si encontraste el elemento, si encontraste este elemento, vas a salir de acá. Porque esto va a ser false. Si llegaste al fin, vas a salir de acá. Porque esto va a ser false. ¿Ya? Entonces, si llegaste acá, llegaste por dos razones. O porque se cumplió esto de acá, que es que curren es igual a null, ¿ya? O en caso contrario, porque encontraste el elemento. Entonces aquí puedes poner, a ver, aquí como estoy poniendo print, pueden llamar a una función y decir encontrado. ¿Ok? Y esa es la búsqueda. Así se busca.
¿Alguna duda con la búsqueda? ¿No? Ok. Vamos entonces a ver un momentito el insertar y el eliminar. Ok. Entonces, fíjense, yo voy a tener nodos. Voy a tener nodos. Entonces, cada uno de estos nodos va a estar apuntando al siguiente. Pero en mi contenedor yo solamente voy a tener acceso al primero, perdón. Voy a tener solamente acceso al primero de esos nodos. Por lo tanto, si yo quiero insertar un elemento al inicio, lo que yo le voy a decir al contenedor mío es, mira, le voy a decir, creo un nodo nuevo, no sé, aquí le llamaron NN de nodo nuevo, creo un nodo nuevo, ya ustedes saben, new nodo, le paso el dato, qué sé yo, y el siguiente de ese nodo va a ser el que era el primero hasta ahora, ya, es decir, este es el que yo estoy insertando. El siguiente de él va a ser el que era el primero hasta ahora. Y ahora le digo a mi contenedor que el primero de mi lista enlazada va a ser este que yo estoy insertando. ¿Ok? Entonces, en líneas de código quedaría algo como lo que ven acá. Algo como lo que ven acá. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con eso. Esto es, el insertar es como un poquito más sencillo porque no hay que iterar ni nada. Yo simplemente, a ver, imagínense que tengo, voy insertar. Insertar y aquí quiero pasar un dato. Sin dato. Puedo implementarlo de dos maneras. Puedo implementar lo que me pase en el dato o que me pase en el nodo ya armado. Si me pasan el dato, entonces el nodo voy a tener que crearlo yo. ¿Cómo creo el nodo? Instanciándolo. ¿Ya? NN es igual a new nodo. Ya les mostré cómo es la clase nodo. Y aquí le paso el dato, entonces se crea ese nodo. ¿Ok? Entonces yo a ese nodo que acabo de crear le tengo que decir, mira, tu siguiente va a ser, ¿ya? Tu siguiente va a ser el nodo que tengo ahora mismo como first, ¿ya? Ese va a ser tu siguiente. Parece que en la presentación estaba malo. Claro, first.getNext no. Sería el que está en first. El nodo que no es .getNext, es first nomás. ¿Ya? First. ¿Ok? Ahí sería. El nodo nuevo, .set siguiente, first. ¿Ok? Y entonces ahora lo que tengo que hacer es actualizar el first. Y decirle first, ahora tú eres igual a nuevo nodo. Y listo. Ahí ese es el insertar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con esto. Ok, así se inserta. Y de manera gráfica, si lo quieren ver de alguna manera, lo que estamos haciendo es, ya, esto es como una manera más como abstracta. Lo que estamos haciendo es poniendo el nodo acá. Al principio le asignamos este como siguiente, es decir, el enlace para acá. Y este dijimos que ahora su primero es este de acá. ¿Ok? Entonces fíjense que no incrementamos ningún arreglo, nada. Entonces eso es lo bueno que tienen las listas enlazadas. Que yo puedo seguir insertando, insertando, insertando. Y ella sola se va a encargar de gestionar estas cosas. ¿Ok? De gestionar los tamaños y eso. Entonces no tengo que decirle, mira, mi lista enlazada va a aguantar cuando más 2000 elementos. No, la lista enlazada va a aguantar todos los elementos que ustedes quieran insertarle. Siempre que no se queden sin memoria RAM. ¿Ya? Entonces, eliminar. ¿Cómo voy a eliminar? Bueno, imagínense que queremos eliminar el primero. Si queremos eliminar el primero, no tenemos que buscar nada. Lo único que tenemos que hacer es. Bueno, aquí hay varios casos. Primero, si quiero eliminar el primero, lo único que hago es que a mi lista le digo: mira, ahora el primero no va a ser este, el primero va a ser este otro. ¿Ya? Y quedaría algo como esto. El first va a ser igual al first que hay ahora, pero el siguiente de él. Es decir, el siguiente del first que hay ahora. Y entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es como
bypaseando este de acá, es decir, pasando por acá y apuntando acá. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y este de acá se queda así solito en la memoria RAM y qué pasa? No, Java tiene una cosa que se llama Garbage Collector y el Garbage Collector me permite a mí que cuando hay un nodo que no está siendo apuntado por nadie, se elimine ese nodo. ¿Ok? Solo. Java lo elimina solo. Y esa es una de las ventajas que tiene Java sobre otros lenguajes de programación como C, C++, que eso no se elimina solo, tendría que eliminarlo yo explícitamente. Pero en el caso de Java, no, en el caso de Java yo digo, oye, tu siguiente es este de acá, por lo tanto ya él sabe que este lo va a tener que eliminar porque ya no hay nadie apuntándolo. Ok, así yo elimino este de acá. Ahora hay otro tipo de eliminación que es, por ejemplo, dado un elemento, yo quiero eliminar ese elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar este elemento, yo tengo que tener el elemento que hay antes de él. ¿Ya? El anterior y el siguiente, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, imagínense que... A ver... Ya, imagínense que yo tengo, claro, el buscar. Porque para eliminar lo primero que yo tengo que hacer es buscar. Entonces yo quiero eliminar al estudiante que tenga este root. Quiero eliminarlo, ¿no? Entonces, para poder eliminarlo yo también voy a tener que llevar un anterior. ¿Ok? Entonces aquí le voy a llamar nodo anterior, que al principio es null porque el primero no tiene ningún anterior. ¿Ya? Entonces, el nodo anterior. Entonces, aquí lo que voy a hacer es en anterior almacenar current, ¿ya? Y luego, fíjense, cuando me voy moviendo hacia el siguiente, yo voy dejando el current antiguo, lo voy dejando en mi variable anterior. Y el siguiente lo voy a ir dejando acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo encuentre un estudiante que tenga determinado root, aquí va a estar almacenado su antecesor, el que va antes de él, ¿ya? Y aquí va a estar almacenado el nodo, aquí va a estar el estudiante anterior y aquí va a estar el estudiante que tiene el root igual al que estoy buscando. ¿Ok? Por lo tanto, aquí afuera lo que tengo que decir es, si encontré el estudiante, ¿qué quiere decir si encontré el estudiante? Si ocurre, es distinto de null. ¿Ok? Si encontré el estudiante, entonces lo que hago es, bueno, aquí igual puedo devolver un true o algo de eso. Pero lo que hago es, a anterior punto, decirle, mira, tu siguiente, es decir, anterior punto, set siguiente, le digo anterior, tu siguiente va a ser igual a el siguiente de curre. ¿Ya? Y aquí un puntito y coma. Ok. Ya, aquí puedo poner una llave, aquí poner un return true. Porque en estos métodos por lo general, return true. Y aquí un else. Escucha, no se ve. Aquí quizás ponerle un else. En caso contrario, return false. Que es que no encontraste el elemento. No encontraste un alumno con ese root. Ya, entonces, esta línea de código, aquí yo lo puse todo en una sola línea. Pero esto es lo mismo que decir, mira, esto de acá yo lo puedo poner así como nodo, nodo siguiente es igual a, este es el alumno que quiero eliminar, get siguiente, ya, este es el alumno que quiero eliminar, este es el que quiero eliminar y este de acá es el siguiente al que quiero eliminar. Y el anterior lo tengo en esta variable. Por lo tanto, lo que tengo que decirle ahora a esta variable es, mira, anterior, tu siguiente va a ser el siguiente del current.
Y entonces ahí ya me estoy saltando me lo estoy saltando. Entonces al estar saltándomelo y ya no estar apuntado por ninguna variable y ningún otro nodo, el garbage collector lo va a tomar y lo va a eliminar de la memoria RAM. ¿Ok? Entonces al hacer esto, lo estoy eliminando. Ya le estoy pasando así como por encima. Ya, es decir, estoy bypassando. Aquí hay que tener cuidado también porque si esto es para el caso en que no sea el primero, pero en el caso de que el que estoy buscando sea el primero, tengo que actualizar también el first de mi lista enlazada. Oye, ¿qué hice? Tengo que actualizar también el first de mi lista enlazada. ¿Ya? Pero cuando no, hago esto y listo. Ok, ese es el eliminar. El avanzar, esto ya lo vimos ya. El avanzar es cuando estoy en un elemento y yo quiero avanzar al siguiente, yo le digo, el elemento actual es igual al que tengo, pero el get siguiente. Bueno, a veces también se le pone get next en vez de get siguiente. Ustedes lo pueden llamar como quieran. O get nxt, si lo quieren abreviar más. ¿Ya? Entonces, esto de aquí de get next es lo mismo que get siguiente. Ya, así es como se avanza con esta línea de código acá. Si yo le digo current es igual a current.getNext, pum, se mueve al siguiente. Ok, entonces, en el diagrama de clase, esta es la clase nodo, que ya la vimos, y esta es la clase linked ok, lista enlazada o lista con nexo. Entonces, en la lista con nexo yo voy a tener solamente una variable privada que va a ser de tipo nodo y va a ser el first, el primer nodo, y ahí puedo implementar el insertar first, que ya lo vimos en la pizarra, se los puse, el buscar aquí tengo que pasarle algo, el eliminar también puedo pasarle algo o puedo hacer una cosa que sea eliminar first, ya, eliminar primero, y entonces no, que siempre me elimine el primero y no tenga que estar buscando. Pero en general el que más se utiliza es el eliminar y pasándole algún valor como parámetro. Ya, qué sé yo, un root, un nombre de asignatura, algo así, para que él sepa qué nodo es el que tiene que eliminar. ¿Ok? Y después lo que se hace es buscar el nodo, pero no solamente buscar el nodo, sino el que necesito es el anterior a ese nodo. ¿Ya? El anterior a ese nodo para poder actualizar el enlace al siguiente. ¿Ya? Entonces, no sé chicos si tienen alguna duda hasta aquí de lo que se ha explicado. Por favor, necesito que se me expresen en el chat o que se desmuteen como más cómodo les sea para saber si tienen alguna duda hasta acá de lo que se ha explicado. Esta va a ser la base de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La lista con nexos dobles, la lista con nexos circulares, todas esas cosas. Ya, todo claro, muy bien. Entonces, en los capítulos que le pasé, ya aquí estamos pasando al capítulo 3, está este ejercicio. Ahí pueden ver la solución paso a paso, cómo se hace. De todas maneras, en la clase de la semana que viene vamos a ver la lista con nexos dobles, que es bastante parecido a esta. La única diferencia es que en vez de tener un enlace hacia el siguiente, va a tener un enlace hacia el siguiente y hacia el anterior, para yo poderme mover en las dos direcciones. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver en la clase que viene. Igual voy a hacer un poco de código en el IntelliJ para que vayan viendo un poco cómo se hace esto, ¿ok? Pero aquí está todo el proceso. Vayan al capítulo, vean esto. Esto es un ejercicio bien sencillito, pero ya para que ustedes vayan entendiendo cómo se puede implementar esto. Porque en las próximas cátedras les pueden pedir, por ejemplo, una empresa tiene varios vehículos. Ya cuando una empresa tiene varios vehículos, ustedes saben que en esa empresa tiene que estar apuntando a un contenedor y ese contenedor tiene que estar apuntando eh, a la clase vehículo. ¿Ok? Pero si de pronto le dicen, no, los vehículos de la empresa quieren almacenarse en una. A ver, se quieren almacenar los vehículos de la empresa en una lista enlazada simple. Entonces ustedes tienen que saber que no lo pueden hacer con los contenedores que se le han dado hasta ahora. Es decir,
no se hace con contenedores basados en arreglo, sino que se hace con algo como esto. Se hace una lista como esta y aquí se le pone lista autos o lista vehículos, ya, como mismo se le ponía hasta ahora, lista vehículos, y aquí se le pone nodo vehículo. Y luego este nodo vehículo va a estar apuntando, quizás aquí en vez de tener dato int, va a tener vehículo v, ya, y entonces tiene que estar apuntando a la clase vehículo. Y eso es como se va a integrar en los diagramas de clase que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Porque en un futuro se les va a pedir en las pruebas todo lo que hemos visto hasta ahora, más esto, listas enlazadas. Y se va a agregar en el diagrama de clase y luego en código. ¿Ok? Pero en el diagrama de clase no tiene mucha más complicación. En lugar de tener en lugar de tener una clase simple que sea un contenedor, yo tengo una clase que sea ese contenedor, pero basado en listas enlazadas, no basado en arreglo. Por lo tanto, tiene que estar apuntando a una clase nodo que, si es simple, tiene que tener un enlace a ese mismo nodo, y luego ese nodo tiene que estar apuntando a la clase que yo estoy almacenando en este contenedor. ¿Ok? Si es un vehículo, si es un estudiante, lo que sea. Y así es como se incorpora a un diagrama de clase. De todas maneras, si lo quieren ver más en detalle, aquí tienen el ejercicio que está en el capítulo. ¿Ya? No los quiero agobiar más. Vamos a dejar la clase hasta acá. No se vayan porque voy a ver si se incorporó alguien más, porque tomé lista al principio, pero a ver si se incorporó alguien más. ¿Ok? Entonces, los que están viendo el video, chao, chao. Acá lo dejamos. Que les vaya excelente.